¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas a otro capítulo más de esto que se llama Apelables, el podcast del derecho y otros tintos. ¿Qué más, Juan? ¿Qué más, Alejo? ¿Cómo van las vas? cosas, pues? Muy bien, hermano, afortunadamente. Sí. Trabajando juiciosos. Bueno, eso está muy bien. Hoy estamos y seguimos en esta secuencia de capítulos grabados desde un sitio maravilloso a quienes, los dueños y quienes administran, Tomás y Mónica, les agradecemos montones. Este sitio se llama Liviana en la ciudad de Pereira y ustedes lo van a poder conocer a través de nuestras redes sociales porque vamos a poner acá abajito las redes sociales de Liviana. También agradecerle mucho a la parte productora, ¿cierto? Las que hacen realidad que nosotros al menos aparezcamos medianamente pispitos. Pasables. Pispitos. Sí. Instagramiables. Exactamente, ni siquiera instagramiables, hay pasables. Ellos son Maju y las redes sociales de ellos también están acá. Juan, ¿qué más? ¿Y entonces? Bien, hermano. ¿Sí? Muy bien, afortunadamente. Pásale. Bueno, con trabajito y Ok. un capítulo muy especial hoy, ¿no? Entonces, Hoy vamos a ver hacer un cómo nos va. capítulo que me gusta mucho. Bastante, Me voy a voltear un poquito bastante. porque no le voy a hablar Lo vamos mucho a la cámara. disfrutar, Lo vamos eso a es real. disfrutar. Lo vamos a disfrutar. Esto no es un capítulo de Halloween porque además ya pasó. Tiras. Este tema no es un tema específico. Vamos a hacer como una especie de popurrí jurídico, popurrí legal. Un compromiso que habíamos adquirido en los Sí, capítulos claro. anteriores. Sí. Va a ser este capítulo el día de hoy. Vamos a resolver muchas inquietudes, muchas preguntas que nos hacen a través de nuestras redes sociales que acá abajo aparecerán en nuestras plataformas, también algunas. Recuerde que estamos en YouTube y en Spotify como Apelables y en nuestras redes sociales como Apelables en Instagram y apelables.podcast en TikTok. Y por allí a través del DM nos han hecho varias preguntas que son muy particulares. Vamos a tratar de resolver algunas, porque Sí. pues, no, por cuestiones de tiempo no nos va a dar para resolverlas Sí. todas. Sin embargo, al directo siempre tratamos de dar respuestas medianamente aceptables para que se acerquen un poquito a la realidad. No está de más, vos que decís que medianamente aceptables, no está de más recordarles que la filosofía de Apelables es que nosotros no tenemos la última palabra. No, Simplemente somos un par de abogados que nos gusta exponerles a ustedes cuáles las circunstancias, el entorno de una empresa a través de lo que nosotros hacemos actualmente, que es asesorar empresas, y que ustedes pues presten atención. Si no están de acuerdo, maravilloso, me encanta, porque acá hay casi 500.000 abogados en Colombia, ¿cierto? 400 y pico mil. es una locura. Es una locura, ¿cierto? Y entonces cada uno tiene su concepto y su teoría del caso y me parece válido, pero háganlo. Lo comprometo en vivo con algo. Ay. Los primeros 3 números de su tarjeta profesional, hijo. 217. Bueno. No le voy a decir entonces el mío porque estoy más cucho. Estamos más Es viejos. 167. Ay. Uy, casi. No voy a decir nada, mano, no voy a decir Venga, nada. no hemos presentado a nuestra compañera. Doña Artemisa, ¿cómo Artemisa. estás? ¿Cómo te ha ido? Otro capítulo más. Y recuerden que la diosa Temis es la diosa y la que nos representa a nivel jurídico, y doña Artemisa hace parte de este programa ya de ahora en adelante. Antes era el Quijote, Sí. Don Quijote, pues Sí, en el ánimo de le varó el compartir caballo. temas espirituales, porque Ya en no. eso pues tenemos Esa es la diferencias, guachapita del pero programa. esto hace parte de la mitología adaptada al derecho. Entonces, por eso nos acompaña el día de hoy. Muy bien. Juan, voy a empezar con una reflexión importante, hermano, ya que este es un capítulo un poco más light, Fresco. más fresco, Más liviano. más liviano. Recuerden que, bueno, sí, ahorita les voy a recordar de liviana el contexto y el concepto que tiene. Muy chévere. Juan, hace unos días atrás, un par de semanas, me notificaron en un juzgado de que yo era curador ad litem de un proceso. Les voy a explicar. Curador ad litem es como un abogado defensor de oficio cuando una de las partes o la parte demandada no aparece. No comparece al proceso. No comparece al proceso por X o Y circunstancias, ¿cierto? Porque no quiere aparecer o porque definitivamente está fuera del país o porque no se ha logrado una notificación de un proceso. Entonces, ojo, los voy a contextualizar, Juan.
Esto fue un proceso laboral de doble instancia, primera instancia y segunda instancia. Ojo, un proceso laboral que la demandante era una persona que hacía las labores de servicios domésticos, Ok. ¿cierto? Servicios domésticos. A una familia, a un par de personas, un señor y una señora, adultos, y quiero hacer Adultos mayores. mayores, quiero hacer esa contextualización. En primera y segunda instancia, ellos perdieron. La primera conclusión que hago es que ahí va la ética de nosotros como abogados, ¿cierto? Lo dejo en punta, este comentario. Perdieron en doble instancia y cuando se pierde en doble instancia, el mito urbano, ochentero y jurídico es que hasta ahí fue el proceso y hasta ahí no va el proceso, porque la sentencia de segunda instancia se convierte en un título ejecutivo, es decir, como una letra de cambio, como un pagaré. Y eso... Sí, coloquialmente hablando, una cosa es ganar el proceso, otra cosa es cobrarlo. Exactamente, listo. Pero ya la ganadora tiene un título ejecutivo, ¿cierto? Sí, Que es la una sentencia sentencia. en firme. Y la puede hacer, digamos, un Efectiva. proceso a continuación del laboral. El Ya. juez laboral lo tramita y se ejecutivo. llama un proceso ejecutivo laboral, ¿cierto? Sí. ¿Para qué? Para cobrar eso. ¿Cómo? A través de embargar bienes, cuentas y otra Pero cantidad de entonces vos cosas. apareces como curadores en ese ejecutivo. En ese ok. ejecutivo, en la parte final. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo sin que esa parte comparezca, ¿cierto? Entonces la gente dijo, bueno, perdimos. ¿Cómo van a cobrar? No, pues perdimos. Ojo, creo que ahí hay un fallo, el primer fallo del abogado defensor de ellos. ¿Sí? Ya. Ojo. ¿Por qué lo digo? Y lo digo siempre muy respetuosamente. Yo acá no quiero hablar de ningún abogado, simplemente que es que en capítulos pasados hablábamos que nosotros ejercemos una ciencia social, Sí, hermano. y hay un contexto ético que debemos Y- involucrar sí y o el sí en nuestra contexto cotidianidad, claro, por supuesto. Ético es muy importante. Entonces, ojo pues, lleva un buen tiempo tratando el abogado demandante notificando a estas personas y no comparecen al proceso. Por eso me llamaron a mí. Listo. ¿Y por qué estoy tan choqueado, Juan? ¿Y por qué esto en psicología se llama transferencia? ¿Y por qué lo pongo en contexto en este programa? Y espero no demorarme mucho. Y es porque hoy, pues yo traté de buscar, ¿cierto? Mi obligación es buscar a estas personas, dónde están, qué hacen. Sé que las personas viven en el lugar donde se han notificado, ¿cierto? Pero son dos adultos ya hoy sumamente mayores. Si le puedo decir Ya. que son superiores a los 90 años, usted me va a creer. Ojo, estamos hablando de dos adultos mayores. Hoy entendiendo el contexto de lo que les están cobrando, además porque ya adelantaron los procesos de embargos Allá hay medidas cautelares. de las propiedades o la propiedad, entiendo la responsabilidad que hay de fondo desde el principio. Ojo Total, pues, ya entendí el contexto, sí, listo. claro. ¿Por qué? Porque yo no concibo, o sea, en esta ocasión voy a tratar de estar en equilibrio. Yo no concebiría yo hoy no estoy con mi abuela, pero yo no concebiría que mi abuela se vea enfrentada a los 90 años a un proceso de esto. Que le vayan a quitar el apartamento. Ojo, y entonces muchos de los televidentes escuchas van a decir, no, pero es que perdieron. Y entonces, ¿cómo hace la contraparte para cobrar? Tiene absolutamente toda la razón. El contexto acá es que cómo evoluciona el ejercicio del derecho de nosotros, de los abogados, sin desconocer todo el contexto social de lo que pasa en las partes. La primera evaluación que voy a hacer acá es, ojo, no es un chiste que una empleada del servicio doméstico demande y gane. Eso está más que decantado. Además, justo, ¿no? Además, totalmente justo. Es decir, ojo pues,
Muchos están haciendo el ejercicio, están demandando y están ganando. ¿Por qué? Pues una relación laboral y no les pagan las prestaciones sociales. Ojo, ¿y cuál es el contexto de esta demanda? Eso va alrededor de los 150 millones de pesos. 150 Bueno, en millones. ese contexto hoy, si hay una medida cautelar y no hay un proceso de conciliación en el pago, pues se quedan sin casa, ¿no? Se quedan sin casa. Se Complejo. quedan sin casa. Yo estoy defendiendo unas personas, obviamente, que todavía no me han salido, ¿cierto? Además, porque ¿cómo confiar hoy en día? Voy y me le presento en la portería y le digo, vea, es que le digo al celador, vea, yo entiendo que ellos los demandan. Y eso Sí, fue claro, es una complejo. conversación interna. Yo, ¿cómo le digo? Y entonces fui, mire, es muy desconfiable que yo venga acá, pero esta es mi tarjeta, por favor, dígales que me llamen. Yo trato de llegar a un consenso, ¿cierto? Para lograr un acuerdo y que ellos no pierdan su casa. Ellos no han salido porque ya son adultos mucho más mayores y están enfermos. Me, es, Esto me tiene Sí, arrugado sí, el claro. corazón. Entonces, pille pues, esto es toda una historia muy compleja. ¿Cómo llego a un equilibrio? ¿Cómo llega a un equilibrio? A lograr conciliar, pero entendiendo que las dos partes tienen razón. Una demandó sus derechos y ganó, ¿cierto? La otra a, a refugiarse un poco en sus últimos años de existencia Complejo. para que no le pase una cosa de estas y los dejen en la calle. Hermano, es muy complejo porque, bueno, digamos que esto amerita muchas interpretaciones, pero hay comentarios ácidos en Sí. torno a esa situación. Lo primero es que hay una lectura en este caso que planteas que por demás es algo orgánico porque no estaba preparado en No, este para nada. espacio, fue una reflexión que Le dije a Juan, acabamos de identificar. exactamente, le dije a Juan, déjame empezar este capítulo con una reflexión, hermano, que me tiene, lo tengo que hablar con Pero alguien. es muy oportuno, Alejo, porque mira que nosotros como abogados debemos involucrar contextos éticos en nuestra profesión. Y la Sí, ética del abogado no se resume solamente al manejo del recurso y del dinero, que es como siempre se ha sí, interpretado equivocadamente. La ética para mí, la ética fuerte, la ética dura en el contexto del abogado, está en la libertad que tenemos nosotros como abogados de decidir qué procesos asumimos y cuáles no. Yo me sí. acuerdo cuando estábamos estudiando Derecho, que muchos de los compañeros de estudio decían, yo me voy a dedicar al derecho penal. Y yo siempre entendí que no hay nada más delicioso, no hay nada más satisfactorio, no hay nada que lo enamore a uno más de esta profesión que leer sentencias penales. A mí me encanta leer sentencias penales porque siente uno que es el ejercicio puro y duro y real del abogado, porque así nos lo han Y vendido, ¿cierto? probatorio, y es muy ¿Cierto? bonito. Pero yo siempre encontraba una talanquera para tomar la decisión de dedicarme al derecho penal en el contexto ético, porque no sería capaz yo, y lo digo abiertamente, y me disculpan de pronto si puede ser algo imprudente con los futuros colegas, pero hay valores éticos no negociables a título personal. Para mí la ética es fundamental en el contexto social. Y en el derecho penal habrán escenarios en los que hay que desbordar esos contextos éticos para poder hacer una defensa técnica adecuada. Entonces, nunca lo compartí, por lo tanto, nunca me dediqué al contexto penal. Por demás está dicho que tengo grandes profesionales, grandes amigos dedicados al contexto del derecho penal, sin vulnerar fronteras éticas además. Pero yo siempre lo vi de una manera distinta. ¿Por qué hago esta observación? Porque lo primero es la importancia de la prevención. Mm, Si esta familia hubiese tenido desde el principio una cultura de prevención prevención, Juan. alrededor del derecho, no hubiesen tenido que estar enfrentando hoy en sus últimos años de vida una situación de pronto compleja de quedarse ya sin dónde habitar, dónde vivir o tal vez sin recursos. Bueno, es un tema delicado. Es importante que todos entremos en la cultura de proteger nuestros bienes, de rodearnos y asesorarnos bien para la toma de decisiones. Y segundo elemento importantísimo por demás es que cualquier relación de trabajo mal manejada trae consigo unas consecuencias y las consecuencias en el derecho laboral siempre van a ser económicas. Total. Entonces, es una condición de acción y reacción natural del derecho laboral. Entonces, sí, es complejo y más allá, yo no quiero entrar en discusiones ya del aspecto del otro abogado o de la contraparte, digamos, del demandante, de decir, bueno, yo en mi oficina recibo este caso, escucho la observación, pregunto situaciones de contexto y decido si acepto o no acepto esa defensa, o si acepto o no acepto esa representación, porque no es defensa.
yo no lo hubiese aceptado. Yo, Juan Guillermo, ¿no? Bajo un contexto, vuelvo y digo, un contexto ético. No lo veo sano desde ningún punto de vista. Yo de pronto cargar profesionalmente con la responsabilidad de tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, es perfectamente respetable y además, vuelvo y digo, eso ya es de la línea de trabajo de cada uno. Juan, yo siempre lo hubiese aceptado, te soy sincero. Me pasa que yo hubiese entendido todo el contexto y yo llego a un acuerdo. Es Es más, otro contexto, sí, yo claro, por como supuesto. defensor de esta pareja No hubiese de dejado nunca adultos, llegar eso a sentencia. nunca, Claro nunca, claro Juan. que uno habla con el desconocimiento de contexto, porque el Sí, proceso en claro, últimas no es de uno. Y a mí sí. me ha pasado que yo hago recomendaciones y el cliente se va de cabeza por un hueco y dice, no, yo me quiero meter y quiero llegar hasta el final. Pues hasta ahí llega mi recomendación porque yo no tengo la disponibilidad de meterle la mano al bolsillo al cliente y decirle saque esta plata y concilie. No, es complejo. Juan, yo siempre me percato en los procesos de decirlo incluso abiertamente en las audiencias. Sí, yo lo Sí, es un digo, ejercicio sano. es un ejercicio sano, hermano. Pero eso no aparece en ningún contexto Bueno. del ejercicio. Pero bueno, no es la crítica a No, los no, 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 abogados no, como no, no, tal, no. no, es el contexto de lo social. Ojo, lo primero es la conclusión de que esto toca vidas. Sí, total. El derecho laboral Transforma toca y realidades. transforma realidades. Total. Ojo, eso es lo primero. Lo segundo es la génesis de la prevención. Yo, yo digo muy coloquialmente que América Latina sigue siendo, entre comillas, subdesarrolladas a pesar de que nos vean como emergentes. En dos situaciones. Lo uno es la prevención, que nosotros no tenemos cultura de la prevención. Lo segundo es que nosotros dejamos de ser subdesarrollados en el momento en que nos paremos en una montaña a hablar por celular y no nos caiga la señal. Y eso es muy jocoso, mano, pero tiene todo Sí, la obviamente razón de fondo. eso tiene un trasfondo importante. Exactamente. Entonces, en esos dos contextos, retomo el tema simplemente, y con esto cerramos el capítulo, la prevención. Va, Verifiquemos. Eso, una demanda laboral deja sentado al que quiera. total. Y más los empleadores que son tan vulnerables, hermano, porque el Código Sustantivo de Trabajo es una guía de cómo hacer las cosas. Bueno, en Guía de ese cómo caso hacer las cosas. particular, un llamado especial a los hijos o los nietos Uy, sí, no, de tus tenaz. clientes para que puedan solucionar eso de la mejor manera y Sí, no bueno. dejar los abuelitos sin dónde No, dormir y descansar plácidamente sus esto últimos años de vida. esto me Bueno, tiene pensando y voy a buscar un arreglo de alguna otra forma, no sé cómo, pero bueno. Listo, pregunta que me hacen hace poco de una de las empresas, prosiguiendo con este capítulo light, es con los famosos descuentos por nómina. Pille pues, ya. la famosa libranza. Eso es un tema que no se puede manejar tan deportivamente. Ojo pues, ojo pues. Lo primero es, la pregunta es, Alejandro, porque ya no me dicen doctor y menos mal, ¿cierto? Alejo. Está bien. Hay cariño. Sí, hay afecto. Alejo. Nos escriben de una empresa de cobranzas, ojo, no una empresa de cobranzas, no un juzgado. Nos escriben de una empresa de cobranzas a decirnos que nosotros tenemos que hacer un descuento por nómina de un trabajador que hizo un préstamo en una empresa X y se ha colgado con las cuotas, ¿cierto? Ya. Entonces la primera pregunta es, ¿y tienen convenio interadministrativo para libranza? ¿Cierto? Y me dicen, no. Bueno, la primera respuesta ahí entonces es sin duda alguna pues que ya es un tema entre la casa de cobranzas, si es que podemos Y hablar el de una, colaborador. y el colaborador. Ujú. No pueden involucrar a la empresa, porque, ojo, esto tiene un protocolo. Los, digamos, las deudas que asuman sin previamente haber firmado entre empresa prestadora y empresa donde labora, es un convenio interadministrativo, un contrato que le permita a las partes generar una dinámica para hacer ese Sí, descuento, sí, ¿cierto? sí. Ahí está la legalidad de ese descuento. Ajá. Mientras no haya ese contrato interadministrativo, ese pacto entre esa empresa que presta y donde labora el colaborador, pues ahí no hay nada. Entonces la deuda va entre la empresa que le cobró y el colaborador, no pueden involucrar a esa empresa. La compañía, sí. Por ende, la primera respuesta es, No. nosotros no tenemos convenio interadministrativo
Y por eso, pues nosotros no podemos responder. La segunda, Juan, y es muy importante, al menos en los contratos que yo manejo con las empresas, hay un protocolo de confidencialidad de la información. Ya. Y yo no puedo ir soltando como empleador la información de mis clientes, Ni de perdón, mis de colaboradores. mis colaboradores, así como así. No, espera un momentico, no. O sea, por más que yo ya tenga un protocolo interno, entonces manejemos la información. Entonces mire por la doble línea o doble camino que va Ese es un tema, ese es respuesta. un tema contrario a lo que muchos pueden pensar, es un tema muy común, hombre, muy recurrente. Mm, De hecho, coloquialmente, una de esas compañías utiliza, digamos, en su estructura de identificación parte de mi nombre. Mi nombre es Juan Guillermo. Entonces hay una de esas compañías que tiene un nombre asociado a uno de estos dos elementos. He tratado de indagar si es cooperativa, si es multiactiva. No he logrado identificar su estructura, digamos, legal. sí, Se refleja como una SAS, entonces de entrada uno diría que no amerita pues participar en el sector cooperativo, pero lo has explicado de manera muy particular. La libranza es una estructura que permite aperturar líneas de créditos mm, bajo unos montos establecidos de acuerdo al ingreso del colaborador, pero en una relación, digamos, tridimensional sí, tripartita, entre la empresa de libranzas o la sí, compañía, digamos, que genera esos microcréditos o créditos, que de hecho puede ser una entidad financiera. Muchas entidades financieras firman convenios de libranza con las compañías para sus colaboradores, entre el empleador sí, y por ende el colaborador. ¿Por sí, qué? Porque hay una norma que es sí o sí, una norma trascendental para los descuentos autorizados. Y es que el colaborador debe firmar una autorización de descuento ligado al empleador frente a esa condición de libranza. Entonces, amerita lo siguiente. El hecho de que el colaborador vaya a un almacén X, saque un producto X, firme un convenio de descuento entre ese almacén y el colaborador, sin participar la empresa, me exime de responsabilidad como empleador a responder por esa libranza. total. Y aquí hago paréntesis en algo y es muy importante. La empresa a la que hago referencia, que no voy a dar nombres por obvias razones, inclusive atemoriza a los empleadores Sí, con los comunicados diciéndole que hay una ley de libranzas que establece que si usted no hace efectiva la libranza, como empleador se vuelve deudor solidario de esa obligación, no, 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 situación que desde ya no, no. desmitifico y digo es un no rotundo. Sí, 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 Sí es real siempre y cuando yo como empresa haya firmado ese convenio de libranza con esa exactamente, entidad. Pero si yo no exactamente. tengo firmado ese convenio de libranza con la entidad, sino que es un crédito personal del colaborador, que presenten la demanda que tengan que presentar. Sí, Yo no tengo por qué asumir responsabilidades como empleador de la situación. ¿Yo qué hago normalmente con las empresas? Le digo, bueno, es muy sencillo. Llame el colaborador y dígale, hermano, hay que resolver eso. Porque si usted no resuelve eso, muy probablemente eso va a llegar a un juzgado y ya una orden de un juzgado es diferente. Porque si a mí como exactamente. empleador me llega una orden de un juzgado de un descuento por el monto que sea, yo tengo que hacer efectivo ese descuento. Eso en cuanto al primer elemento. El segundo elemento que hablas de la protección de datos está más que claro. Eh, Hay una forma de vulnerar, entre comillas, o de, respetando obviamente protocolos legales, pasar por encima de esa protección de datos y es un derecho de petición. Si a mí me mandan un derecho de petición, pues yo estoy obligado desde cierto punto de vista a entregar y a suministrar cierta información. Si no lo contesto, probablemente viene una tutela, porque pues ese es el modo de proceder de este tipo de empresas, que además no hay que satanizar esta conducta, porque pues, es su línea de trabajo, es su línea de negocio, están Sí, buscando sí, microcréditos y pues por obvias razones tienen que cobrar. Sin embargo, es importante aclararle a los empleadores y a los colaboradores además qué circunstancias hay alrededor de este tipo de estructuras que pueden obviamente generar un problema mayor a futuro. Yo siempre lo hablo de esta forma. De hecho, una de las líneas de acompañamiento que hago con las compañías es intentar de alguna manera controlar ese proceso de proliferación de créditos al interior del talento humano, porque eso genera desmotivación. sí, Yo he llegado a empresas donde hay unas estructuras de crédito absurdas en los colaboradores y usted encuentra personas trabajando por quincenas de 200, 300.000 pesos. Es una locura. O sea, es una locura porque nadie va a tener la motivación adecuada para trabajar cuando tiene ese tipo de cargas económicas encima. nah, Entonces, es un tema que no se puede pasar desapercibido y no hay que ver a la ligera además.
¿Claro ese tema Bien, ahí? creo que sí. Bueno, no, eso está muy bien. Lo que pasa es que no pueden confundir un comunicado de una empresa de cobranzas a un comunicado de un juzgado. Sí, Así de total, sencillo, son dos cosas ¿cierto? Entonces, diferentes. para que tengan y no sean incautos en ese sentido. Nos hacen una pregunta a través de Instagram en el DM. Dice, ¿hay alguna ley en Colombia que prohíba o regule las relaciones amorosas entre empleados de diferentes rangos en una misma empresa? Ay, Diferentes rangos. Bueno, muchos matices hay en esa pregunta. pero de todo, de Sí. todo. Eso, hablemos de las políticas de conflicto de intereses, Sí, ¿cierto? pero Que ahí tiene que antes de ver. entrar en eso, para que expliques bien el tema de conflicto de intereses, no debería existir ninguna norma que prohíba el amor, además, ¿no? Bueno, pero sí, bueno, Pues ya, sí, pues siendo un poquito no, romántico en este contexto, pero no debería existir sí. ninguna norma que prohíba el amor. Pero sabes una cosa, hay, bueno, lo primero es que no hay una norma, pero es que no hay una Sí, norma que está lo bien. prohíbe. Lo que pasa es que la Corte Constitucional en varias sentencias ha dicho que si eso entorpece la Sí, realidad total. y el contexto de la relación laboral o el entorno laboral, que sí lo hace en muchas No, era un ocasiones, comentario jocoso, pero obviamente que pero eso hay tiene, que revisarlo. pero tiene toda la razón. Entonces la Corte Constitucional dice, el empleador sí lo puede regular. Mire a ver cómo lo regula, ¿cierto? Respetando también una participación Sí, del claro. amor en ese No, pero sentido. Alejo, hay algo que está claro y es que esto lo vamos a explicar rápidamente de la siguiente forma. La administración del talento humano implica la administración de emociones, sin entrar pues en temas de debates del estoicismo moderno que están queriendo vender y haciéndole propaganda por todos lados, además de una corriente filosófica muy bonita y muy antigua. Em, el manejo y la administración de las emociones, o como en su momento lo manifestó de esa manera Epicúreo, en el manejo de la domesticación de las emociones, es un contexto que no es fácil, pero sí necesariamente el empleador debe regular ese tipo de comportamientos al interior de sus estructuras de trabajo, porque cuando hay emoción involucrada hay reacción también. Y esa reacción es la que genera a futuro un perjuicio. Y con total seguridad que cualquier tipo de relación emocional al interior de una estructura de trabajo va a generar conflictos laborales. Eso sí está más que cantado y eso se lo anticipo yo a cualquier empleador. No estoy diciendo que se prohíban, estoy diciendo que Se tengan regulen, claro de que eso va a ocurrir, se regulen. de que eso va a ocurrir. Sí, Si hay exactamente. emoción, la que sea, va a haber un conflicto a futuro. Es Exactamente. natural, Entonces de ahí nace la famosa política de conflicto de intereses, Juan. total, Y es una política sana dentro de la empresa. Lo primero es que eh, regularlas, hablemos de regularlas, no prohibirlas, regularlas. Además porque entrar de un momento a otro a plantear una política al interior de una empresa donde sí hay varias relaciones ahí es chocar un poco. Pero la regulación es válida. ¿Por qué? Desde muchos aspectos. Lo primero es que el conflicto de intereses se da desde diferentes latitudes, es decir, es multinivel, sí, claro, exactamente, desde lo externo hacia lo interno. Entonces si un trabajador va a ingresar como colaboradora en mi empresa, pues yo le hago firmar una política de conflicto de intereses y que me llene unos datos. ¿Cuáles son los datos? Que dentro de su ambiente más cercano, familiar y contexto consanguíneo y civil y demás, pues no haya tampoco algo que me pueda generar una ruptura, no solo al interior de la empresa, sino una extracción de información. total, ya, ¿Cierto? sí, Entonces, para allá nos vamos, lo primero, ¿cierto? Si yo tengo una empresa que tiene cierto rango de manejo de de información, manejo de información, yo tampoco la puedo sí, total. abrir público. Entonces, Desproteger por el amor, no, exactamente, por el amor. Entonces, ojo, eso es lo primero. Lo segundo es que entre rangos sí se ve eso. Vos decías, y la disertación filosófica que vos hiciste es muy bacana, hermano, porque sí, el sentimiento sí se impregna total, entre superior e inferior jerárquico. total, Y está claro, hay una ruptura. Y todo lo que aparezca en su meridiano más cercano va a quedar afectado. total. Y menos ahora, hermano, con ese tema de esas nuevas tendencias
de pseudociencias que han surgido donde le dicen a usted que usted tiene que dejar sus emociones aisladas para ir a un contexto laboral. Eso es físicamente imposible, hermano. Si usted tiene una condición personal que le afecta, digamos, su desempeño humano, pues por supuesto que parte de ese contexto social es el trabajo y la va a llevar y la va a trasladar. Entonces yo pienso que la conclusión es que no está prohibido, pero sí se debe regular y de alguna Sí, manera señor. controlar, buscando la forma de que no genere conflictos mayores. ¿Qué hay que hacer? Listo. No prohibir de tajo ese tipo de situaciones, pero establecer de manera clara que cualquier condición que se presente que afecte la empresa o el desarrollo laboral de la empresa bajo esta órbita, pues tiene que estar condexada como una causal de terminación de contrato de trabajo o una falta disciplinaria. Me parece excelente la disertación desde lo filosófico, es muy chévere, Juan, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen, dice, si un empleado desarrolla una aplicación o un software en su tiempo libre que la empresa termina usando, ¿tiene derecho a reclamar una compensación adicional? Tema complejo, hermano, porque es que vea, a mí hace muchos años me ocurrió algo muy particular. Sí, Uno de los colaboradores desarrolló un software para mejorar, digamos, procesos de talento humano al interior de la empresa en sí, temas de indicadores, pero lo desarrolló con los insumos que la misma empresa le entregaba. sí. Entonces, con los equipos de la empresa, estaba pidiendo algunos procesos, digamos, económicos que la empresa suministraba para mejorar eso. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que estaba vendiendo el software a título personal cuando se había consolidado y se había construido con los insumos de la compañía. En ese tema es complejo porque si es el escenario como lo acabo de pintar, ese software le pertenece a la compañía. Ese desarrollo intelectual o digamos ese desarrollo de proceso, digamos, de propiedad intelectual, Sí, le pertenece a la compañía, claro porque que el sí. insumo fue de la compañía. Otro contexto es, como bien lo acabas de mencionar de pronto, que en su tiempo libre Ajá. él desarrolle el software y lo coloque al servicio de la empresa. Ahí hay un tema complejo y yo pienso que ahí sí hay una discusión de patentes o de propiedad intelectual, porque si lo desarrolló en su tiempo libre, pues me imagino que fue con sus medios. Entonces, no sé, es un tema de análisis particular, pero la esencia está es ahí, en la forma como desarrolló esta herramienta o este elemento digital. Las políticas de confidencialidad al interior de la Total. empresa, Son vitales, yo creo que son trascendentales en este tema específico. vitales. Y esto, mire, hay unos conceptos relativamente nuevos que se llaman intraemprendimientos. Ya. Ujú. Eh, hay unas plataformas de pago en Colombia que se hicieron intraemprendimientos, pero con el aval y la Sí. autorización de las empresas, Ujú. ¿cierto? Cuando hay un desarrollo de un software por fuera, eh, yo creo que la línea delgada es Sí, el nexo causal que hay entre el, el, la información que utiliza para el desarrollo de total, y el tiempo de. total. Son dos elementos. Además, esto no se desarrolla a nivel laboral, hay que decirlo, esto se desarrolla a nivel civil, Total. porque al fin y al cabo tiene que ver con patentes, con derechos de autor Es y un, propiedad intelectual. es un tema que hay que ver de fondo, porque también pensemos que listo, lo está haciendo en su tiempo libre, pero con insumos que la misma empresa le está entregando. Si no Entonces, estuviera en la empresa, no hubiese tenido acceso a cierta información, a ciertos insumos que le permiten desarrollarlo. Entonces, yo pienso que es un tema de análisis un poquito más profundo y que, por supuesto, amerita una discusión jurídica al respecto. esa confidencialidad que hablamos como protocolo Vital, interno, también hay que ponerle unos límites y una temporalidad, ¿cierto? Primero, que el es lo protocolo, correcto, ¿no? sí, es lo correcto. La temporalidad, cuando el trabajador ya deja de estar con nosotros, pues tiene que entregar absolutamente toda la información que se le brindó y que no desarrolle ese mismo producto, servicio, aplicación en un tiempo determinado. Ok, bueno, prosigamos entonces. Esta otra pregunta, ¿es legal que una empresa instale cámaras de video Mm, con reconocimiento facial en la oficina para controlar la asistencia y el tiempo de trabajo?
Bueno, hermano, ahí hay un No, tema, pero sí. aparte que hay herramientas ya digitales incorporadas a los procesos de acceso, de ingreso y salida de las compañías. Hay algo que está claro, y es que si las cámaras están instaladas para controlar el registro de ingreso y retiro, ahí de entrada no hay ningún inconveniente, Para nada. absolutamente. Y es perfectamente visible y viable además, con la observación previa de que se le debe informar a la persona ¿Qué está de haciendo grabado? manera textual que está Ujú. siendo grabada. Y Ese es un monitorear. contexto, digamos, sí o sí, que se debe involucrar. Distinto es que ya activemos cámaras de seguridad al interior de las compañías. Y ahí hay un tema, hay un resorte muy claro que ha establecido la norma, y es que no se puede vulnerar el derecho a la intimidad. Por lo Sí. tanto, estas cámaras no pueden estar en sitios donde de pronto de alguna manera el colaborador se sienta intimidado o agredido en su intimidad. Por ejemplo, el tema de los lockers donde se cambian de ropa para ponerse su dotación, o en el tema de los baños. Sí. De lo contrario, por ejemplo, en aspectos como casino o lo que llaman pues la cocina, el sitio donde ingieren alimentos, áreas comunes, ahí no habría ningún inconveniente en establecer, o en áreas de producción ya propios de la compañía, no habría ningún inconveniente en establecer cámaras, siempre con la misma observación, que se debe informar a la persona que está siendo grabada para que el día de mañana cualquier grabación que se derive de este escenario pueda ser plena prueba en cualquier proceso judicial. Total. Y esto es un Básicamente es eso. desarrollo Sí, jurisprudencial, sí, es sí. decir, esta autorización nos la permite la Corte Constitucional. Es que la Corte Constitucional nos desata una cantidad de nudos al Sí, sí. interior. Lo que los legisladores en Colombia no han podido meter en una norma, la Corte Constitucional a cada rato nos salva la Aclara. papeleta en Sí. una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es prohibido? No, usted se montó un ascensor y siempre que va en un ascensor hay una plaquetica que dice, usted está haciendo grabado y monitoreado por temas de seguridad. Asimismo, el interior de la Ya. empresa, utilícelo, pero también solicite autorización de sus trabajadores. Es que eso puede ser una cláusula, Esa la utilice en el información, contrato de sí, trabajo. exacto. En el contrato se establece una condición de publicidad que se puede incorporar por Sí, motivos de seguridad, y la condición de información lleva implícita una aceptación tácita de esa grabación. exactamente. Cosa distinta es, por ejemplo, que usted llegue a un sitio y diga, yo no estoy de acuerdo con que me graben. Bueno, ahí coloca de pronto en aprietos un poquito al dueño del establecimiento, porque pues ya es una condición inherente del ingreso, entonces Claro. pues no debería entonces ingresar si no desea que lo graben bajo esas condiciones. Pero ahí nos vamos como a los, digamos, a la filigrana que ha dicho Superintendencia de Industria y Comercio frente a cómo se guarda esa información o cómo se redistribuye si en algún momento alguna Ujú. autoridad Lo así requiere. lo requiere. Y eso sí está bien Sí, sí, establecido, sí. sí han Ya sido hay juiciosos protocolos frente a eso. con ese tema y dónde se guarda la información, que sea la nube, que tenga unos protocolos de seguridad y demás. Juan, ¿cómo le pareció? Bien, un Cuatro o capítulo, cinco sí, preguntitas chévere. chévere y yo creo que ustedes pueden seguir escribiéndonos ahí por el DM a través de nuestras redes sociales que acaban a aparecer. Estamos en Instagram como Apelables, estamos en TikTok como apelables.podcast, estamos en YouTube y en Spotify como Apelables. Y por favor, cada vez que ingresen a ese link, denle suscribir y la campanita. La campanita le va a avisar que cada 15 días tenemos un capítulo nuevo que quizás le interese o que a otras personas, y con el solo hecho de darle like, suscribirse y campanita, pues le dice el algoritmo de esas plataformas que nosotros existimos y necesitamos existir. Pues Acuérdese, el compromiso es difundir. Hay que crear una red y un tejido de conocimiento alrededor de estos temas, que es un contenido de exactamente. valor que va a ser muy útil para todos. No está de más agradecerle a Liviana, también va a aparecer las redes sociales de Liviana. Liviana, un sitio muy agradable, muy Muy, bonito, muy ustedes agradable. Tiene un concepto muy, muy, muy agradable. tienen que visitarlo en la ciudad de Pereira. Su valor agregado sin duda alguna es salir de acá satisfecho y liviano para Perfecto. seguir sus actividades. Las porciones, cuando es restaurante, cuando es para lunch, para Para trabajar, tardear, para chévere. tardear rico con los amigos, un sitio sumamente tranquilo. A la gente de Majo, mil y mil y mil gracias por la producción. Ellos se encargan de hacer esto realidad. Juan, mil y mil gracias a vos, hermano. No, Alejo, como siempre, un éxito compartir estos espacios de conversación Con vos, contigo. ¿no? Y con Y un vos, saludo hermano. muy especial para todos nuestros televidentes y quienes nos siguen en las diferentes plataformas. Muchas Recuerdo gracias. que esto es Apelables, el podcast del derecho. Y otros tintos. Gracias.